¿Qué busca el equipo de trabajo al final? Contribuir directamente al proyecto global, ¿no es cierto? Cuando hablamos de contribuir directamente al proyecto global, el proyecto global, vamos a poner ahora ya más ejemplos, en qué sentido, a dónde nos lleva a nosotros el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, ténganlo claro, que no es solamente para hacer un trabajo de investigación monográfica, ¿verdad? Porque ustedes, vamos a suponer, si yo estoy estudiando ingeniería civil, yo estoy estudiando arquitectura, ¿correcto? Entonces, van a haber muchos trabajos en los cuales tenemos que trabajar como equipo. Por ejemplo, si yo soy arquitecto, yo no puedo trabajar de manera aislada, porque yo para hacer la construcción de un edificio, para que tú mañana como arquitecto puedas hacer, por ejemplo, un edificio de 10 o 20 pisos, requieres de un equipo. Requieres de electricistas, requieres de albañiles, requieres de carpinteros, requieres de gasfiteros, requieres de personas que tienen que ver con el sistema de ventilación, por ejemplo, de gente que maneje lo que son los equipos para ver qué equipos se van a instalar para vigilancia, los ascensores, los sistemas de no solamente de ventilación, sino de desfogue, por ejemplo, el soporte de las columnas, es decir, necesitamos de todo un equipo de trabajo. Por ejemplo, si nosotros vemos que ha sucedido, por ejemplo, una catástrofe, también se tiene que trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque ahí tienen que participar la policía, por ejemplo, los bomberos, si hay riesgo de explosiones, si hay un incendio, tiene que haber la gente que colabore, la gente que auxilie, médicos, paramédicos, ambulancias. Es un equipo si es que se está tratando de movilizar para contrarrestar una actividad que afecta a un grupo, a una sociedad. Entonces, cuando hablamos de los proyectos globales, nosotros no solamente nos estamos refiriendo a la investigación monográfica, sino que tiene que ver también, por ejemplo, como decía yo, por ejemplo, con el hecho de construir, por ejemplo, un edificio. Va desde el que va a diseñar el plano hasta el que va a encargarse, por ejemplo, de las partes del diseño, de la arquitectura, es decir, el proyecto global involucra también hacer investigaciones, hacer otro tipo de trabajos que en algún momento nosotros vamos a tener que trabajar dentro de una organización. Un proyecto global, vamos a suponer, si yo soy estudiante de ingeniería agroindustrial, tengo que tener un proyecto, por ejemplo, si me interesa a mí producir, por ejemplo, mermelada de mango, mermelada de fresa, mermelada. Entonces es un trabajo en equipo que tiene que ser desde la persona que me va a seleccionar la mejor fresa, por ejemplo, clasificarla, seleccionarla, la limpieza del producto, hasta el etiquetado, etcétera, etcétera, el envasado, la exportación del producto. Son proyectos globales. Por eso, así el trabajo, ¿no?, de una persona afecta a todos los demás. Entonces, eso es lo que hay que tener claro cuando hablamos de las normas de los equipos, ¿no? Que nosotros, nuestra responsabilidad, nuestro rol, como hemos visto, los roles que vamos a tener dentro del equipo, tiene que ver con el proyecto global, ¿no? Ya no es un proyecto individual, porque si a mí el fracaso afecta a mi persona, pero si en realidad ese proyecto es el proyecto que es de la institución, de la universidad como universidad, yo no puedo irme contra la universidad, no puedo atentar contra ella. Entonces yo tengo que buscar cómo contribuir más bien al éxito de esta universidad y no a su fracaso. Por eso el trabajo de la persona es cada vez contribuir a hacer una mejor labor académica, hacer una función de enseñanza, mejorar nuestras técnicas y nuestras habilidades como docente para hacer de que la universidad tenga éxito. Porque en la medida en que la universidad tiene éxito, yo también voy a tener éxito. ¿Por qué? Porque también voy a tener trabajo. Pero si yo contribuyo al fracaso de la universidad, no solamente la universidad fracasa, porque al final yo también pierdo. ¿Por qué? Porque dejo de tener un espacio en el cual voy a tener trabajo. Entonces, eso es que quede bien claro cuando hablamos de las normas de los equipos de trabajo. Entender que somos un equipo, que somos parte de un equipo, que somos parte de una estrategia común y no de una estrategia individual. Otra norma importante que se tiene que analizar y discutir en los equipos de trabajo es valorar las actividades y las prácticas que fomenten el trabajo eficiente y concienzudo.
Entonces tenemos que valorar aquellas actividades, ¿no? Y no solamente valorarlas, sino practicarlas. Buscar nuevas alternativas que nos ayuden a qué, a ver de qué manera vamos a ser más eficiente, ¿no?, en nuestro trabajo. Y ahí está el valor del equipo de trabajo, de hacer cosas distintas, de buscar cosas nuevas, de buscar nuevas herramientas, nuevos instrumentos, de buscar nuevas tecnologías, de utilizar más allá del común. En otras palabras, recordando lo que hemos visto en la primera unidad de aprendizaje, si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer, yo busco una información, ¿no?, que encuentro en una página de internet, por decir un ejemplo, y no me interesa observar si esa información que voy a utilizar reúne, ¿se acuerdan de los criterios que hemos visto que debe reunir una fuente de información? Por ejemplo, es solo el criterio del valor de autoridad. Si a mí no me interesa valorar, ¿no es cierto?, el prestigio que tiene el autor del tema que yo estoy leyendo, que estoy pretendiendo estudiar o conocer, y no me interesa valorar el nivel de prestigio que tiene el autor, entonces cualquier basura de información a la que yo voy a recurrir, para mí va a tener el mismo valor. Por lo tanto, mi trabajo es también basura, porque yo no estoy haciendo un trabajo de calidad, porque no estoy obteniendo el conocimiento de las personas con mayor calificación profesional en ese tema. Y tampoco me está preocupando ni siquiera en conocerlo. Entonces, solo el valor de autoridad o la institución, ¿no?, es que también, como hemos visto, es la que me da ese valor de autoridad. La institución, o sea, no cualquier institución, sino que tiene que ser una institución que tiene cierto prestigio, reconocida en el nivel mercado nacional o internacional, ¿no es cierto?, que me va a servir a mí de base para decir, ¿y de dónde usted, de dónde obtuvo el conocimiento? Obtuve, por ejemplo, de tal persona, de tal autor, por ejemplo, ¿no?, que tiene tal prestigio nacional e internacional, o de tal organización que tiene pues éxito en ese campo, ya sea de la agroindustria, ya sea en el campo de la ingeniería civil, ya sea en el campo de las ciencias de la comunicación, etcétera. Entonces ese valorar eso significa entonces haber tenido criterios que me permitan a mí poder fomentar el trabajo eficiente y concienzudo. Es un aspecto importante que no se puede dejar. Por eso las normas de los equipos de trabajo deben ser fundamental. Otra norma importante es sancionar a cualquier actividad que reduzca la eficiencia y la calidad del trabajo. Esto se relaciona con lo que acabo de comentarles con relación al punto B. O sea, sancionar cualquier actividad que reduzca la eficiencia y la calidad. Es decir, si hay una persona que está aportando material plagiado, por ejemplo, hay que sancionarlo, hay que decirlo, esto no nos sirve, esto es basura. ¿Dónde están tus aportes como parte del equipo? Por ejemplo, ¿dónde está tu opinión? ¿Estás de acuerdo con el material que nos estás alcanzando? ¿Estás de acuerdo con las personas o con las instituciones que has consultado? Ese material, por ejemplo, volviendo de nuevo a los criterios a tener en cuenta, ¿te has fijado si esa información es actualizada? Por ejemplo, ¿ven? La fecha de publicación de la fuente, es importante. ¿Es actualizado? ¿Es vigente? Oye, ¿todavía existe esa organización o ya desapareció? Porque muchas personas cogen la información y la plagian y pegan, copia y pega. Pero ese modelo que nos están copiando, ¿existe todavía? ¿Es vigente? ¿O es del año 1980? Nosotros estamos hablando de más de 30 años de antigüedad. ¿Y cómo hemos logrado comparar entre esa información que tiene 30 años con la actualidad? ¿Dónde está la comparación de fuentes? Entonces, tenemos que ver que el trabajo que se está aportando sea un trabajo de calidad, no cualquier cosa. Y que sea un trabajo donde haya habido, pues, que reduzca, la actividad que reduzca la eficiencia, ¿no? Que sea más eficiente, que no nos complique la vida, y sancionarlo. Y la sanción va desde la separación definitiva. Ahí tenemos que olvidarnos de mi pata, de mi amiga, de mi compañero de colegio, mi compañero de barrio. Está bien, puede ser tu compañero de colegio, puede ser tu compañero de barrio, todo lo que quieras. Pero ese compañero de barrio, ese compañero de colegio va a afectar, va a atentar contra el trabajo
tuyo o del trabajo de tu organización. Por lo tanto, es importante también dentro de los equipos de trabajo establecer normas que premien, como también sancionen, ¿no?, cualquier actividad que va a afectarnos dentro de nuestro trabajo. Impulsar la interacción centrada en la tarea, ¿no? Es fundamental, ¿no? Evitar que la actividad dentro del trabajo no esté orientada a las tareas que nosotros tenemos que desarrollar, que tenemos que cumplir, y que no contribuyan al logro de las tareas. Entonces, eso también hay que tratar de desvirtuarlo. Por eso es importante esta norma. Ayudar a alguien o consultar a los demás acerca del mejor modo de hacer algo. Es importante. Nosotros sabemos que el conocimiento es amplio, que el conocimiento no es propiedad individual, no es propiedad de un grupo tampoco, el conocimiento está allí, hay que buscarlo, hay gente que siempre está aportando nuevas ideas, hay nuevos avances, entonces hay que buscar la manera de ir consultando a quienes nos pueden hacer mejorar nuestra calidad de trabajo, ir a ver qué opinión tienen sobre lo que estamos haciendo y de qué manera lo podemos de repente hacer mejor, o de repente cambiar o modificar lo que nosotros pensábamos que estábamos haciendo bien, o de repente dentro del equipo hay alguien que está débil, que no está avanzando al ritmo que vamos nosotros, entonces hay que ver la manera de cómo ayudarlo rápidamente, ayudarlo todos. ¿Para qué? Para que él pueda también sentirse respaldado si es que está afectándole de repente algún estado emocional, sentimental, que puede estar atentando contra su capacidad profesional de este compañero o compañera. Entonces hay que ver la manera de cómo ayudarlo para hacer que esta persona no sea más positiva y no sea más negativa dentro del trabajo que estamos desarrollando. Y finalmente, en lo que respecta a las normas de los equipos de trabajo, es valorar a la gente con actitudes diferentes. Ojo, esto es importante, pues pueden aportar a la tarea un punto de vista y unas experiencias diferentes. Hay que valorar a esas personas, no cortar, no limitarlas, al contrario, siempre fomentar nuevos conocimientos, nuevos aportes, nuevos puntos de vista. Las experiencias se suman, no hay una sola experiencia, no hay, mi experiencia es la mejor. Hay experiencias, nosotros pensamos que a veces la experiencia que nosotros hemos tenido o es la mejor o es la que mayor sufrimiento no puede tener otra persona. Eso es falso, ¿no? Es la forma como nosotros hemos experimentado ese tema o ese problema no quiere decir que no haya otra persona que haya logrado tener una experiencia mejor o peor que nosotros. Entonces, eso es importante de valorar, que hay gente que tiene esas actitudes diferentes, pues pueden aportar a esa tarea mejor que nosotros. En concreto, entonces, podemos decir de que en esta unidad que hemos visto sobre el trabajo en equipo, ya haciendo un comentario casi general de toda la unidad, podríamos decir entonces de que en el trabajo, el equipo de trabajo es, como decían los mosqueteros, acuérdense ustedes esa famosa frase, ¿no? Todos para uno y uno para todos, ¿no? O sea, eso, como estamos observando, no viene de ahora, viene de muchos años atrás. El éxito de las organizaciones está en la visión colectiva de grupo que tiene el trabajo en equipo, ¿no? Muchas veces nosotros envidiamos y criticamos el éxito de otros, pero es la suma de los conocimientos los que nos hace tener éxito. Los hogares, las familias que trabajan organizadamente, que se apoyan unos a otros, tienen éxito. Pero en los hogares donde está dividido, donde hay rupturas, donde hay fracciones, donde unos buscan atentar contra los demás, no se han dado cuenta que fracasan las familias, que los hogares no contribuyen al éxito. Un ejemplo simple, ¿no? Que a veces la vida nos da lecciones, como vamos a ver al final, pero el caso de Chelita, por ejemplo, este personaje de la televisión, como han visto ustedes, posterior a su muerte, como entre hermanos y las personas que la han ido cuidando, discuten hasta la actualidad, se pelean de repente por las herencias, por las pocas o pequeñeces cosas materiales que puede haber dejado.
están ahí logrando buscar bienes personales, más no bienes comunes. Por eso muchas familias, lamentablemente, cuando mueren las cabezas que conducen los hogares, no se destruye esa familia por las ambiciones, ¿no? Los belicosos que hay dentro de la familia hacen que esto fracase y la familia se derrumba, ¿no? Caen los padres, murieron los padres, el hogar, y viene el distanciamiento entre hermanos, entre hermanas, la familia se desintegra porque no hay alguien que armonice. Miren cómo estas cosas que les estoy comentando ahorita es parte de lo que hemos venido viendo. Por eso el trabajo, el equipo de trabajo es importante, ¿no? Que lo entendamos, que se suman fortalezas, se suman también debilidades, pero esas debilidades se empequeñecen en el trabajo en equipo, porque las fortalezas son mayores que las debilidades. Es importante también recordar y no olvidemos que los equipos de trabajo tienen que reunir características, y esas características, como lo hemos dicho, no es como un tema de investigación, así como el tema de investigación tiene que tener características, la característica de la precisión, la característica de la pertinencia, es decir, que el tema pertenezca a un área del conocimiento en la que tú te estás formando, y no, por ejemplo, hacer un trabajo como hacen muchos jóvenes, está estudiando ingeniería electrónica, está estudiando ingeniería de sistemas, está estudiando arquitectura, está estudiando gastronomía, está estudiando comunicaciones y van a hacer un tema, por ejemplo, sobre drogadicción, alcoholismo, porque eso lo encuentran en internet, cantidad de información y mucha basura que hacen, y para presentar trabajos sin el mayor o el mínimo esfuerzo. Entonces, eso es importante nosotros tenerlo claro, que hay características que debemos de tener los equipos de trabajo, que nos obligue, que nos exija, que nos presione para poder lograr éxito, trabajos con calidad, con eficiencia y con eficacia, ¿no es cierto? No nos olvidemos también que hemos visto que hay una serie de roles, ¿no?, que debemos de cumplir, es decir, el papel que vamos a desempeñar dentro del equipo de trabajo. Las funciones que cada uno de nosotros debemos desempeñar, tener bien claras las funciones de cada integrante del equipo, ¿no?, la responsabilidad que nos cabe a cada uno de los integrantes de los equipos, pero también, ¿no?, reconocer que existen una serie de normas que tenemos que definir en el equipo, normas que definan el éxito del trabajo, y para eso tenemos que ser bien claros. Las normas son fundamentales, sin normas no funciona nada, porque no se puede dejar las cosas libre albedrío, siempre tiene que haber normas, no normas que o nos digan hasta acá puedes hacerlo, o decir no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, si no, imagínense, esto sería un caos, una tierra de nadie, ¿no? Si en el país no hubieran normas, entonces esto fuera un caos, una tierra de nadie, cada uno haría lo que quiere, cada uno se beneficiaría el que es el más ambicioso con respecto al resto. La población, desde que tiene conocimiento, ha ido basándose en normas, y no digamos que solamente a partir de la persona que ha ido adquiriendo conocimiento a partir de las escuelas o las universidades, porque los primeros seres humanos que han habitado la tierra, y de esas tribus, de esas castas, de esas organizaciones triviales que nos han antecedido a nosotros, también ha habido normas, y normas, si no las podemos de repente haber encontrado de manera escrita, porque todavía no se había descubierto la escritura, ¿no es cierto? No había tampoco la forma de poder decir, por ejemplo, acá está la grabación, como utilizando equipos ya mucho más modernos, pero sí hemos podido encontrar, y existen una serie de aspectos que nos hacen ver que las personas desde los primeros niveles de organización han utilizado las normas, normas ya sea de transmisión oral, ¿no?, por las costumbres, por los modos de vivir, por las organizaciones de ellos mismos, que les ha permitido, por ejemplo, la minca, por decir un ejemplo, ¿no?, cómo hacer la yunza, por ejemplo, una yunza en el campo es importante, las fiestas patronales, hay normas, el ser humano siempre se ha apegado a las normas para poder conducir. Y en el caso del aprendizaje y del conocimiento, con más razón, las normas son importantes. Por eso esta unidad es fundamental recordarla, porque refuerza mucho nuestro carácter, nuestra personalidad,
nuestros objetivos, el qué tipo de persona quiero ser, qué tipo, como, ya sea como individuo, como profesional y como todo, porque al final la formación académica que nosotros vamos recibiendo nos va a servir para desarrollar actividad académica, profesional en los diferentes campos que nos toque, pero también nos ayuda mucho en nuestra vida personal como en nuestra vida familiar. Esto es importante recordarlo siempre. Bien, con esto estamos terminando esta unidad ya de 3 de los equipos de trabajo y nos estamos viendo en la última unidad que vamos a ver próximamente. Entonces les agradezco mucho la atención que han prestado y sobre todo les recuerdo que es importante que desarrollen los trabajos individuales, las actividades que ustedes tienen. Miren, no descuiden esa parte de los trabajos que hay que hacer. Ustedes tienen trabajos prácticos. Esas actividades con el reforzamiento que que estamos haciendo en estos momentos, con las actividades que ustedes tienen en su material que se les ha entregado impreso, que ustedes tienen que poner en práctica. Busquen información complementaria que también se les da en el material escrito con la finalidad de que el conocimiento de ustedes sea mayor. Yo soy en estos momentos una fuente de información basado en la transmisión del conocimiento que estoy haciendo de manera virtual, de manera dirigiéndome a todos ustedes. Pero eso no es suficiente. Ustedes tienen que buscar información complementaria. El alumno no se puede quedar con el material impreso que se les ha dado y con esta información. Ustedes también, para eso tienen fuentes bibliográficas, hemerográficas y electrónicas sobre los distintos temas que hemos tratado hasta ahora. Profundicen el conocimiento. El conocimiento da poder. El conocimiento no destruye, al contrario, da vida, y da vida intelectual, da capacidad como estudiante y te va a dar capacidad como profesional. Ojalá que ustedes escuchen estos consejos y desarrollen un conocimiento, porque al final el conocimiento va a ser para ti, ya no es para mí. Tú tienes que ver la manera de cómo cada vez ser mejor, y eso está en tus manos, no está ya en las de uno. Si yo quiero ser un buen profesional, eres tú el que lo vas a hacer, y depende de tus habilidades, de tus capacidades, de tus formas de organización, de que respetes la distribución de tu tiempo, como hemos visto, que planifiques tu tiempo, que veas en los ambientes en los que vas a hacer tu aprendizaje, etcétera, y etcétera. Bien, nos estamos viendo, gracias.